lanzar el en vivo. A ver, entonces empiezo. Acá estoy. Ay, ¿dónde está? Aquí. Listo, en la página Go Live. Muy buenos días. La coordinación de incidencia con la representación de la maestra Anel Ortiz Alaves y una servidora, Erika Cler, desde el Departamento de Bienestar y Cuidado de la Salud, nos congratulamos en presentarles este día el conversatorio virtual titulado ¿Qué pasa en Colombia? Agradecemos en primer lugar la coordinación para organizar esta conversación de Isaura Castelao y Fernanda Barbosa, del doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia, que pues han estado buscando espacios de algunas instituciones, sobre todo educativas a nivel internacional y sobre todo bueno, en Latinoamérica, en unos de esos sitios, y han estado organizando esto. Entonces agradecemos mucho este acercamiento y también a nuestros participantes que van a conversar hoy, pues es muy relevante para la Universidad Iberoamericana, Tijuana, y en general para las instituciones de la Compañía de Jesús, el que estemos enterados de lo que está sucediendo internacionalmente, que podamos incidir sobre lo que ocurre y transmitir la información de una manera certera sobre aquello que pues está ocurriendo desde la experiencia en pues, en aquel espacio que compartimos en este continente americano. Antes de iniciar el conversatorio, quisiera compartir con ustedes, en representación de nuestra Dirección General de la Universidad, la carta universitaria que nos comparten nuestros homólogos de la Pontificia Universidad Javeriana, que está a cargo de la rectoría de Jorge Humberto Peláez Piedrata, el jesuita Jorge Humberto. Y es una carta universitaria a la nación colombiana que firman los rectores de universidades colombianas, haciendo el reconocimiento al movimiento social en curso como expresión de las necesidades más sentidas de la sociedad. Y en esta carta hacen un llamado a los distintos actores sociales e institucionales que se involucran en la actual coyuntura de la crisis nacional para fortalecer el diálogo amplio, inclusivo y honesto alrededor de temas estructurales y urgentes. Dicen que requieren soluciones construidas como parte de un gran pacto social. En la carta se señala: queremos contribuir a la agenda de la discusión nacional proponiendo los siguientes temas estructurales: pacto fiscal y desarrollo económico y social incluyente. Se señala que es indispensable proponer e implementar una política fiscal fruto de amplios acuerdos sociales y políticos vinculada a los derechos de las poblaciones, especialmente de las más vulnerables, y que contribuya a la reactivación económica del país y al desarrollo sostenible y con equidad de los territorios. El segundo es derecho a la salud y sistema de salud. A partir del reconocimiento de las debilidades del sistema de salud del país, debemos buscar mecanismos que garanticen el acceso universal, equitativo y de calidad a la salud pública colectiva e individual, más allá de los mecanismos del mercado. Fortalecimiento de la democracia e implementación plena de la Constitución de 1991 como conquista democrática. El Estado social de derecho, con su amplio reconocimiento de derechos, es el marco jurídico apropiado para Colombia, pero su eficacia requiere garantizar efectivamente la separación de poderes y la autonomía de los órganos de control. De la misma forma, es necesario avanzar en los diálogos sociales con el fin de alcanzar los consensos fundamentales que se requieren para asegurar la legitimidad de la democracia.
El siguiente es la implementación plena de los acuerdos de paz como condición de convivencia democrática. Es indispensable avanzar en las reformas políticas necesarias para cumplir con lo pactado en el acuerdo y defender el derecho a la paz en todos los colombianos. Esto requiere hacer real la participación ciudadana en la construcción de la nación, la protección de la vida de los líderes y lideresas sociales y reincorporados, el desarrollo rural con un enfoque territorial y la construcción de Estado en los territorios. El siguiente, Estado de Derecho, protesta social y fuerza pública. Debemos construir mecanismos sociales, legales e institucionales para garantizar el respeto a la vida, la dignidad y los demás derechos humanos para todos los ciudadanos, asegurando el derecho a la protesta social y la prevención del uso desproporcionado y arbitrario de la fuerza, así como la protección de los bienes públicos y privados. Y finalmente, derecho a la educación y acceso equitativo al conocimiento. Asegurar una educación universal y de calidad que forme ciudadanos autónomos y socialmente responsables. Las universidades debemos asumir colaborativamente la construcción de una agenda de futuro para el país. Invitan a las universidades públicas y privadas y a la comunidad académica nacional en Colombia a buscar convergencias para proponer soluciones a la crisis que vive nuestra sociedad y construir una Colombia de paz democrática, equitativa, incluyente y comprometida con el desarrollo sostenible. Señalan que ponen a disposición del país las capacidades académicas y se ofrecen como espacios de diálogo para avanzar en la búsqueda de acuerdos. Firman esta carta la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana, Universidad de Antioquia, Universidad de los Andes, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad Externado de Colombia, Universidad del Valle. Y nosotros nos unimos a la Universidad Pontificia, la Pontificia Universidad Javeriana, a través de esta institución jesuita que es la Universidad Iberoamericana Tijuana, para abrir este espacio que deseamos que sea productivo para todos y un punto importante de alianza con el pueblo colombiano. Muchas gracias a quienes han aceptado, quienes aceptaron la invitación para esta conversación y para voy a presentar en un momento más a nuestros conversantes. Inicialmente quiero agradecer a Constanza Castro de la Universidad de los Andes, está aquí con nosotros. Muchas gracias, Constanza. Muchas gracias a ti. ¿Quieres que inicie mi conversación? No, Okay. ahorita vamos a, pero muchas, ya sé que ya estamos todos listos para empezar a arrancar. Abelardo Gómez Molina nos acompaña de la cola de rata. Muchas gracias, Abelardo. Gracias a ustedes por la invitación. Feliz día. Carolina Saldarriaga de la Universidad Nacional de Colombia también está aquí y le agradecemos mucho. Gracias a ustedes por la invitación. Pedro Rojas Oliveros, como investigador independiente, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a la audiencia y al resto de panelistas. Y también Anel Ortiz, como coordinadora de incidencia de la Universidad Iberoamericana Tijuana. Buenos días a todos y gracias por mostrar interés en este tipo de temas relevantes para toda la sociedad. Igualmente, Isaura Castelao, aquí está con nosotros y también nos acompaña, y le voy a ceder el uso de la voz a Fernanda Barbosa. Adelante, Fernanda, nos va a hacer una presentación del inicio de lo que está ocurriendo ahora en Colombia. Muchas gracias, Erika, y a todos que nos escuchan en este momento en la Universidad Ibero Tijuana. Pues a mí me ocupo esa función de dar una cronología pues básica de lo que está pasando en Colombia. Claro que toda la cronología es un poco arbitraria porque hay temas que uno pone y temas que uno saca, pero pues la idea es dar un panorama un poco general que luego los panelistas van seguramente a profundizar, y en los temas que me faltaron decir, pues ellos también van a complementarlo. Entonces, bueno, muy rápidamente, esta actual onda de protestas que estamos viviendo empieza en el 28 de abril, hace 2 semanas y media, acá en Colombia, y pues tienen como un estopín
la reforma tributaria, ¿no? Que había sido presentada por el gobierno nacional el 15 de abril, pues unos días antes, en ese momento de pandemia que estamos viviendo pues, en todo el mundo, ¿no? No solo acá. Y esa reforma, ella proponía, entre otras cosas, pues aumentar ciertos impuestos, entre ellos que aumentaban los impuestos de los productos básicos, de la canasta familiar y también pues de la gasolina, también ampliaba la base gravable del impuesto de la renta y incluía el IVA para los servicios funerarios y los servicios de internet, lo que era algo que pues en esa situación de pandemia también pues fue algo que pues afectó bastante a las personas, ¿no? Es decir, no afectó como reforma porque todavía no está implementada, pero como idea de lo que podía pasar. Pero ese fue el estopín, pues la inconformidad pues también estaba presente con otros temas, como es los mismos costos de la educación, la reforma de la salud, la violencia de la fuerza pública, que pues poco a poco con el desarrollar de las protestas también pues es un tema que quedó bastante presente, y también con la exigencia de la implementación del acuerdo de paz, ¿no? Recordemos pues que ese acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y la antigua guerrilla de las FARC se firmó en 2016, pero desde allá en el país hubo un incumplimiento pues de la implementación del acuerdo y también un aumento de ciertos índices de violencia, entre ellos de las muertes de defensores de derechos humanos y también en los casos de desplazamiento forzado, ¿no? Entonces el 28 de abril pues inicia pues la protesta en diferentes ciudades del país con diferentes sectores ya saliendo a la calle y pues lo que se ve es pues no solo esa presencia masiva en las calles como que también pues la represión que empieza desde la fuerza pública, ¿no? 2 días después, pues el 30 de abril ya había unas cifras que bailaban en relación a los números de personas afectadas, entonces la cifra oficial era de una persona muerta en las protestas, pero hay una ONG acá, que es la ONG Temblores, pues que también pues hace ese recuento, ese registro de lo que pasa en las protestas, ya reportaba más de 100 heridos y al menos 4 muertos, ¿no? Y ese día también es un día importante considerar que se escala un poco la violencia con el despliegue de al menos 4.000 soldados por parte del gobierno para la ciudad de Cali, para ayudar a custodiar o a estar en las manifestaciones del día primero, que es el día del trabajo, ¿no? Que sería el día siguiente. Solamente 2 días después, ya el 2 de mayo, después de manifestaciones que sí fueron bastante masivas, el 1 de mayo, pues durante el fin de semana, incluso en algunas ciudades del país hubo pues toques de queda tempranos, ¿no? Ese día, pues el presidente de Colombia ordena el retiro de la reforma tributaria, pero como replanteándola, ¿no? Pues replanteándola para lograr un consenso alrededor de un nuevo proyecto en el Congreso. Y en el día siguiente, pues el 3 de mayo, renuncia el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, también pues en el marco de las protestas, ¿no? En el 4 de mayo, hay también pues se refuerzan las denuncias de violencia estatal, principalmente en Cali. Entonces hay diversos videos que empiezan a salir por las redes sociales de la policía utilizando disparos, pues armas en contra de los manifestantes, principalmente en un barrio llamado Siloé. Y incluso la vocera de la alta comisionada de las Naciones Unidas pues hace también un trino en Twitter acusando a la policía local de usar armas, pues disparar armas de fuego en contra de miembros de la misma comisión de la ONU, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU acá en Colombia. El 5 de mayo, que es justo una semana después del inicio, hay otro paro general, que eso está pasando pues los miércoles, ¿no? El 28, el 5 y el miércoles pasado, donde se ven pues varios sectores de la sociedad civil en las calles, pues entre ellos, por ejemplo, sindicatos, sectores estudiantiles, el sector salud, pues los profesores, los camioneros, los también dueños de transportes públicos, como son los buses, ¿no? Y para entonces, es decir, una semana después del inicio de las manifestaciones, la ONG Temblores ya registraba al menos 31 muertes de manifestantes por la fuerza pública, también más de 1.400 casos de violencia policial, más de 800 detenciones y 10 casos incluso de violencia sexual. En ese mismo día hay un hecho que acaba siendo pues bastante emblemático que pasa en la ciudad de Pereira, que es cuando había un plantón de
pacífico de manifestantes debajo de un viaducto y una camioneta blanca les dispara, ¿no? Pues ocho veces. Y uno de los heridos que después pues también fallece en el hospital, pues Lucas Villa, queda un caso muy emblemático porque es un líder estudiantil que era muy activo pacíficamente en las protestas, entonces fue un caso pues emblemático de esa violencia, ¿no? En mayo 7 ya hay números oficiales de la Fiscalía y de la Defensoría de más de 500 presuntos desaparecidos. Creo que ese es un tema que está ahí pendiente, bastante pendiente por solucionarse, porque hay números súper altos de desaparecidos en el marco de las protestas y de la represión a las protestas, y pues algunos ya fueron reportados vivos y otros pues no se sabe todavía su paradero, ¿no? En mayo 9, 2 días después, hay otro caso bastante emblemático de violencia que fue en Cali, cuando llega la minga indígena a Cali. Sí. ¿Perdón? ¿Digo? Igual ya estoy terminando. Cuando llega la minga indígena a Cali, salen los medios de comunicación que habitantes del lugar no estaban dejando que la minga pasara, hay enfrentamientos, pero hay disparos también de armas de fuego en contra de la minga indígena y 8 personas son heridas en bala, ¿no? 8 personas están ahí pues en el hospital, 8 indígenas que eran parte de la minga, que son parte de la minga, fueron heridos, e incluso pues eso, hay una gran estigmatización en la prensa masiva para ese entonces, hay incluso noticias que hablan de enfrentamientos entre ciudadanos e indígenas, y lo pongo entre comillas porque claramente es una posición pues, racista, ¿no? Separando a los ciudadanos de los indígenas, y también es emblemático porque muestra esa organización de grupos civiles en las ciudades armados en contra del paro, ¿no? Para finalizar, pues el último 10 de mayo, pues ya en esta semana, hay una reunión entre el gobierno y el Comité Nacional del Paro, pero no se logra llegar a un acuerdo y pues se deshace pues esa mesa ese día, ¿no? Pues el diálogo no puede seguir. El día siguiente, pues el 11 de mayo, el presidente anuncia la gratuidad de la educación pública a personas de bajos recursos, pero todavía no hay recursos aplicados a eso, entonces hay como una duda todavía si eso podrá ser ejecutado o no podrá ser ejecutado. Y el último miércoles hay nuevas protestas ahí en el marco también de un paro nacional, también otra vez con bastantes sectores en la calle, protestas masivas, y bueno, y en relación a la violencia, ¿no? De esas 2 semanas y media, pues ahora estamos ahí en alrededor de 50 muertos reportados. Pues claro que la idea no es quedarnos en los números, ¿no? Porque claramente cada una de esas personas pues va mucho más allá de ese número, y también estamos en un panorama de que no hay un diálogo concertado ahora entre el gobierno pues, y los manifestantes. Entonces, no, pues dejo por acá ese primer brochazo de la situación y seguramente los panelistas podrán profundizarlo muchísimo más. Muchísimas gracias, Fernanda. No nos estaba deteniendo en el tiempo y de hecho le agradezco mucho a quienes están en la sala de Zoom que mantengan sus micrófonos apagados mientras mientras está hablando alguna otra persona. Y que viertan sus comentarios en el chat, tanto en el Facebook Live, aquí como en Zoom. Entonces ahora voy a presentar a una de nuestras invitadas, que es la profesora Constanza Castro. La profesora es profesora de la Universidad de los Andes en Colombia, historiadora de América Latina y de Colombia en el siglo XIX. Ha hecho investigación alrededor de problemas como la cultura política y la formación del Estado, la historia social de la ley, historia social de la economía y las instituciones económicas y la circulación de ideas políticas. Trabaja también en problemas que analizan la dimensión espacial en procesos económicos y sociales, en particular en la economía de mercado y capitalismo del siglo XIX. Para continuar con esta conversación, nos gustaría, Constanza, que nos hablara sobre el contexto sociohistórico. ¿En qué momento histórico nos encontramos? ¿En qué contexto se presentan las movilizaciones? Adelante, por favor. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación. Quiero agradecer al Laboratorio de Interacción Humana de la Frontera y la Coordinación de Incidencia de la Universidad Ibero de Tijuana, y especialmente a Erika y a Fernanda por invitarme a esta conversación, y por supuesto a todos mis compañeros hoy. Quisiera empezar con la información que tenemos hoy, digamos hasta hoy.
que es un poco de lo que ya había hablado Fernanda, pero para dar unos datos y empezar a entender, digamos, cómo puede estar pasando esto. Desde el miércoles 28 de abril hasta el miércoles 13 de mayo ocurrieron al menos 2.110 casos de violencia policial en Colombia. Según la ONG Temblores, que ya Fernanda mencionó, que reporta la violencia policial en Colombia, no solo ha habido violaciones a los derechos humanos, sino una sistematicidad en estas violaciones. Según esta ONG, hay 39 homicidios cometidos por miembros de la fuerza pública, digamos que ya han sido suficientemente, digamos, analizados como para poder hacer esta afirmación. Faltan varios casos más también, como mencionó Fernanda, y uno de un policía a manos de civiles que ya fueron capturados. De los otros no hay capturas. Hay 30 víctimas de agresiones oculares, 133 casos de disparos con armas de fuego, 16 víctimas de violencia sexual. Estos eran datos de ayer en el día, ¿no? Y 1.055 detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes. La evidencia recogida en miles de videos hechos por la ciudadanía muestra la militarización de varias ciudades y el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de la fuerza pública. Además de agentes vestidos de civil y civiles armados acompañando a miembros de la policía. ¿Cómo explica uno cómo se llegó a esta situación, tanto de las movilizaciones como de la violencia estatal? Y quisiera señalar brevemente, digamos, para hablar de lo que me has preguntado, es señalando la ocurrencia de varias circunstancias simultáneas, algunas, por supuesto, de larga data. Como ya dijo Fernanda, el catalizador de las protestas de las últimas semanas fue una reforma tributaria que gravaba a las clases medias, que se han visto fuertemente afectadas por la pandemia. En estas reformas se baja el rango de salario de quienes deben declarar rentas, se graban productos de la canasta básica, la gasolina, servicios funerarios, y esta reforma pues está en línea con las políticas económicas neoliberales que han sido impuestas desde las últimas 3 décadas en Colombia. Reformas que incluyen la privatización de la salud y de las empresas públicas, el desfinanciamiento de la universidad pública y la precarización laboral. Colombia tiene la mayor desigualdad en desarrollo regional de toda América Latina y uno de los índices de concentración del ingreso más altos del mundo, según el Banco Mundial. Frente a esta situación, la política social para solventar la crisis económica que sobrevino a la pandemia ha sido completamente insuficiente. El gasto público adicional como porcentaje del Producto Interno Bruto ha sido del 4.1% según el Fondo Monetario, muy por debajo del promedio regional que es del 8.5%, mientras que el de las economías avanzadas es del 18%. En un año de pandemia el país perdió más de una década de avances contra la pobreza. Además, muchos jóvenes que terminaron, y esto es algo que es evidente en el perfil de la protesta, es que muchos jóvenes que terminaron sus estudios antes de la pandemia y no pudieron acceder a la educación superior no han conseguido trabajo. O sea, esto es una evidencia de que el modelo económico ha fracasado y además en esta coyuntura no ha logrado responder a las necesidades y aspiraciones de los más jóvenes, que son los que en su mayoría salen a las calles. Pero además de esto, yo también creo que hay otras cosas. Una de ellas tiene que ver con el golpe y sin duda la desilusión que produjo en la sociedad la no implementación de los acuerdos de paz. El propósito de algunos miembros del partido de Uribe era hacer trizas los acuerdos y lo han intentado sin duda. Por un lado han torpedeado el trabajo importantísimo que ha hecho la Comisión de la Verdad y la Jurisdicción Especial para la Paz, llamando a sus miembros guerrilleros o aliados de las FARC y pidiendo que estas instituciones sean abolidas. Como han mostrado numerosos estudios, las decepciones frente a momentos de profunda esperanza, como fue el acuerdo de paz, tienen resultados sociales nefastos en una sociedad. Pero la violencia en las calles tiene que ver también con la respuesta armada al paro. Desde que Duque está en el poder, todas las protestas se dispersan con la fuerza del ESMAD, que es la policía antidisturbios, aunque no haya ningún tipo de ataque por parte de los manifestantes. Y eso lo hemos experimentado pues las personas que salimos a marchar. Desde el 2019 esto ha sido una constante. Las aglomeraciones, por ejemplo, en el 2019 se rompían lanzando gases lacrimógenos y aturdidoras, por ejemplo. Un joven murió entonces por un proyectil disparado por un policía en plena movilización. Y en Bogotá fueron asesinadas en una sola noche por la policía 9 personas en ataques en varios puntos de la ciudad, sobre los cuales aún no se sabe nada. Esta reacción de la policía ha llevado a que la sociedad exija una profunda reforma de esta institución.
Digamos, lo que se ha discutido por varios sectores de la sociedad es que esta reacción de la policía tiene que ver con una larga historia de militarización de la fuerza, de una fuerza que debería ser civil. Desde 1953, durante el gobierno del general Gustavo Rojas Pinilla, la policía pasa de estar adscrita al Ministerio de Gobierno a ser una institución de carácter militar, centralizada y dependiente del entonces Ministerio de Guerra, que es hoy el Ministerio de Defensa, donde aún se encuentra. Con el conflicto armado interno, la policía siguió funcionando como un cuerpo militar con funciones civiles. Así que conflictos menores en la ciudad, entre esos las protestas en las calles o el uso del espacio público, son tratados desde una perspectiva militar. Uno de los más urgentes llamados que ha hecho la sociedad colombiana es devolverle el carácter civil a la policía para que responda a las necesidades de una sociedad democrática en etapa de posconflicto y de construcción de paz. Y finalmente, quisiera añadir el impacto que ha tenido, de manera muy importante, es el impacto que tiene en la fuerza pública, pero también en los organismos de control del Estado y en buena parte de la sociedad, la influencia ideológica del uribismo. La derecha de Uribe sustentó su enorme poder con un discurso antisubversivo. Las FARC, con todas sus responsabilidades, por supuesto, fue construida como el gran enemigo interno de las sociedades de la primera elección de Uribe en el 2002. Y el discurso antiterrorista construido alrededor de este enemigo ha sostenido hasta hoy al uribismo en el poder, marginando discusiones de fondo sobre la educación, la salud o el trabajo. Con el proceso de paz, el enemigo interno que aglutinaba al uribismo se desdibujó, ¿no? Una vez las FARC firman el acuerdo de paz, y con él la unidad que había sostenido la lealtad de los adeptos del uribismo. Lo que ha hecho entonces el uribismo es usar una vieja táctica, pero con nuevos actores, nuevos enemigos internos. Por ejemplo, la llamada ideología de género, que produjo tal temor en la sociedad que llevó en buena medida al triunfo del no en el plebiscito, o el llamado castrochavismo, que alcanzó preeminencia internacional y ha sido usado por gobiernos de derecha en América Latina e incluso fue usado por Trump en el reciente proceso electoral. Ahora son los vándalos, como ha llamado el gobierno a quienes protestan. Y esta no es una suposición, y esto ustedes me imagino que lo han oído ya porque ha circulado, digamos, mucho en la prensa, y es que influenciada por la adaptación hecha por un neonazi chileno del concepto de filosofía, de un concepto de un filósofo, de la revolución molecular disipada, el uribismo y el ejército que ha tomado clases con este chileno han convertido a quienes protestan en los actores peligrosos del ascenso del comunismo. Esta amenaza que criminaliza a quienes protestan al tratarlos como terroristas, Guattari, sí, gracias, sí, sirve propósitos económicos como políticos. Busca sostener políticas neoliberales por un lado y por otro un gobierno autoritario de derecha que las lleve a cabo. Pero quiero también ver cómo esta protesta, digamos, en medio de toda esta situación tan dramática, quisiera mostrar también cómo la protesta nos deja ver cambios que yo consideraría que tienen algo de positivos. Por un lado, estamos sin duda frente a una generación que está muy cansada y frustrada, pero también es mucho menos temerosa. Es una generación que se formó políticamente durante el plebiscito, que fue sin duda un momento tremendo de politización de los más jóvenes y de solidaridad fundada en la esperanza, que aún persiste a pesar de los golpes. O sea, hay una gran cantidad de jóvenes politizados, activos, que son mucho menos temerosos que generaciones anteriores. Por otro lado, y me parece que estamos, podría decirse, ante la caída de Uribe y del uribismo. Se han destapado sus lógicas autoritarias e incluso fascistas. Su imagen se ha derrumbado en el país, aunque mantiene un grupo de adeptos incondicionales y por supuesto el poder sobre el gobierno y sobre las Fuerzas Armadas, lo que hace que no se pueda aún ser optimistas, pero su imagen ha caído irremediablemente también fuera del país. Las redes y los medios alternativos han permitido que la comunidad internacional haya visto lo que está haciendo este gobierno. Y justamente escenarios como este, abierto por la Universidad de Ibero, son fundamentales en este momento, teniendo en cuenta que, como hemos visto, los excesos de la fuerza pública y las acciones de los líderes políticos y el ministro de Justicia, las cabezas de la fuerza pública, pues parece no serán juzgados en Colombia, al menos mientras el gobierno sea uribista. Así que con esto quiero cerrar y les agradezco muchísimo por abrir este espacio para hablar de lo que está ocurriendo en Colombia. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, profesora Constanza. Muy revelador y muy interesante toda esta contextualización en la que nos coloca y tal vez para complementar esta formación de los nuevos enemigos internos y cómo es que en el país se instaura una idea y se promueve, pues tiene mucho que ver los medios de comunicación. ¿Cuál es el papel entonces del trabajo periodístico? Es el siguiente punto que queremos abordar en esta conversación. Y para ello tenemos a nuestro invitado, el periodista Abelardo Gómez Molina, que brevemente les voy a mencionar un poco sobre él. Abelardo tiene una trayectoria de más de 30 años en medios escritos, en periódicos como La Tarde, en Pereira, La Patria, Manizales y Diario de Colombia, en Armenia. Como docente e investigador en periodismo y expresión escrita de universidades como la Universidad Católica de Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira y Funandina, ha impulsado proyectos de periodismo estudiantil y uno de ellos es el que actualmente dirige y que conversábamos, que en realidad es uno de los pocos medios que han cubierto la brutalidad policial, desapariciones, instalado en Pereira, que es La Cola de Rata. Le cedo la voz a Abelardo Gómez Molina para que desde esta visión del trabajo periodístico nos platique cómo se ha vivido las movilizaciones, qué es lo que se comunica, qué es lo que no se comunica o no se puede comunicar. Internacionalmente también, ¿qué consideraciones podemos hacer al respecto? Adelante, Abelardo, muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación a la Universidad Iberoamericana, a todos sus institutos y centros de estudio y por supuesto a las personas que nos escuchan hoy. Hablar del periodismo en Colombia y hacer un periodista de vieja data. Yo empecé en el periodismo en los 80, que tenía otra mística. De hecho, cuando empecé yo periodismo, muy pocos eran comunicadores sociales y por fortuna, cuando arranqué, empezó la horda de facultades de comunicación, de manera que en medios regionales teníamos periodistas casi todos egresados de universidades. Bueno, y esa profesionalización del periodismo lentamente llevó como que a una época muy interesante, el periodismo en los 80, 90, una oxigenación muy interesante en el periodismo que se hacía. Y yo como una época de oro del periodismo, que yo diría, aunque en el pasado ha habido otras épocas de oro, con García Márquez, por ejemplo. Pero algo pasó, no sé qué pasó, pero empezando el año 2000, lentamente se pauperizó el periodismo en Colombia. Empezaron a darse unas dinámicas mm, muy acentuadas, que tal vez sus semillas estaban antes, pero que en ese momento se radicalizaron. Primero, el periodismo se llenó de ideologías, ideologías políticas y particularmente ideologías partidistas. Entonces, el periodismo colombiano se convirtió en un periodismo de partido. Entonces, siempre lo ha sido. Así nació el periodismo en el siglo XIX. Había periódicos liberales y periódicos conservadores dentro a las radicales del liberalismo o a las moderadas del liberalismo. Pero los medios en la actualidad, en los últimos 20 años, se dividieron prácticamente en dos. Línea gobernista, particularmente uribista, de seguidores del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y medios muy alineados con la izquierda y otros medios como tanto más como que centrados en el periodismo que yo voy a categorizar como independiente. Sí. En ese panorama en Colombia vemos en la actualidad que la discursiva de los periódicos, de los grandes medios, de los televisión, de la radio, empezó a desdibujarse lentamente. Y ya sus directores abiertamente eh, confiesan ser de una línea ideológica específica, en particular de el uribismo, que como ya es conocido, creo que en toda América Latina es una derecha no moderada, más bien es una derecha entre centro y de extrema derecha,
que ahí es donde se mueve el uribismo, entre el centro de la derecha y la extrema derecha. Y eso ha llevado a que los medios de comunicación hayan perdido credibilidad. Nomás esta semana, una empresa encuestadora sacó una cifra sobre los jóvenes, y los jóvenes en los medios tradicionales, no, 14% de los jóvenes confían en los medios tradicionales. 87% de esos mismos jóvenes desconfía de la policía, 91% de esos jóvenes desconfía de el presidente, de la figura presidencial, y 42% confía en los medios independientes. Otro porcentaje, 45%, confía en las redes sociales. De hecho, que vemos que confían más en las redes sociales que en los medios, así sean independientes o medios tradicionales. En ese contexto, en Colombia, las redes sociales han jugado un papel importante en estos 17 días de marchas y de protesta continua, que, como ya lo expresó muy bien la profesora Constanza, ha dejado un balance que seguro nos va a marcar por muchos años. Estamos viviendo un momento histórico que va a ser un momento de fractura en el país, porque la gente salió a las calles. Pero los medios se dedicaron a lo que les llamo yo a la narratología de los vidrios rotos. Entonces, los grandes medios y los medios del poder, que lo son la mayoría, tengo que decirlo con vergüenza también de nuevo, los grandes medios en Colombia son medios clasistas, racistas, xenófobos y adictos al poder. No todos, por supuesto, que no puedo ser así. Y tampoco, no todos los periodistas que integran esos medios necesariamente comparten la ideología del medio. Estoy hablando de medios, no de periodistas, que son dos categorías aparte. En esa situación en que los medios se enfocan en los daños, se enfocan en los disturbios, se enfocan en la parte escatológica de estos protestas ciudadanas, y no se dedican a mostrar por qué protesta la ciudadanía, ni las expresiones pacíficas que han sido mayoría. La mayoría de las expresiones de los marchantes han sido pacíficas. Los medios le han quitado la lupa y se centran en la parte de los vidrios rotos. ¿Y qué ha hecho entonces la prensa independiente? La prensa independiente, en su gran mayoría de carácter digital, aunque no exclusivamente digital, ha sido la vitrina a través de la cual los ciudadanos se han dado cuenta de que hay desaparecidos, de que hay homicidios, de que hay violaciones. Mucho, esta terrible enumeración que supo hacer la profesora Constancia, que salga en evidencia, y además que tenga nombre propio, nombres de personas. En Pereira, que es el lugar donde resido en este momento, somos el único medio en la región que hemos mostrado que hay desaparecidos, que hay muertos, que hemos rastreado a través de Comité Permanente de Derechos Humanos, con las familias, que hemos ido, nos ha tocado ir hospital por hospital, en correrías, hospital, porque ni la Secretaría de Salud ni ninguna instancia gubernamental tiene cifras o no las comparte. La Defensoría del Pueblo, que supuestamente esa es su función, defender el pueblo, es prácticamente inexistente, no ha dado datos, no entrega información. Escasamente una figura que hay acá que se llama personería, es la única que nos ha acompañado con alguna información por parte del Estado, pero toda la información se ha recabado de la misma comunidad o yendo a los hospitales y viendo todos los libros de registro de ingreso, hospital por hospital, clínica por clínica. Y, por supuesto, después buscando a las personas para recabar su testimonio. El cuadro general que uno ve acá es una estigmatización de la prensa que hace eso. Entonces, uno ve a la policía, como con un video reciente, donde un camarógrafo graba mientras detienen a un periodista, y el camarógrafo está grabando y preguntando por qué están deteniendo al periodista, y la policía, la mujer policía, le expresa: ustedes los medios dan asco, y queda grabada en cámara. Esa es la noción que tienen, no toda la institución, pero sí buena parte de los policías, de nosotros, los periodistas. Damos asco porque no contamos la versión de ellos, dicen ellos. Hay policías heridos, sí. Ha habido desmanes en las manifestaciones y ha habido ataques alevosos contra la policía, es muy cierto. Pero, y ha habido un policía muerto, ya relatado por la profesora Constanza, de nuevo digo, pero es innegable
que la mayor cantidad de víctimas de todo tipo han sido de la ciudadanía que se manifiesta en las calles. Y esta manifestación, que es muy particular porque es espontánea, nace en los barrios populares. La gente sale a marchar espontáneamente, incluso marchan dentro de su propio barrio. No hay una organización política, no hay una organización sindical, no hay ninguna federación, no hay nada detrás. La gente sale a la calle porque la gente está harta en este país, harta de que sea un país excluyente. Somos de los países más excluyentes del mundo en todos los rankings, de más desigualdad. El índice de Gini de Colombia da vergüenza. El índice de Gini, el índice de desigualdad de Colombia es aberrante. Y esa situación hace que la gente esté inconforme. Y los medios se han convertido en expresión de eso, con dos problemas. Que uno, el Estado les cierra la información. La información ha tocado recabarla en la calle, porque el Estado niega la información, maquilla la información, esconde la información. Y segundo, que desde la fuerza pública se estigmatiza la labor periodística y al periodista se le ve como un enemigo más. Ha habido agresiones. No sé la cifra hoy, pero hasta el miércoles había ya documentadas más de 160 agresiones por parte de la Fundación para la Libertad de Prensa. Agresiones contra periodistas que van desde capturas ilegales hasta golpes, hasta obstrucción. Hemos tenido en nuestro equipo también eso. Y la sensación de nosotros en nuestro contexto es de mucha inseguridad. Me ha tocado, tenemos unos protocolos en el medio, protocolos de autoprotección, activarlos desde hace una semana, que nos dimos cuenta que más que de los manifestantes, porque los manifestantes nos reciben muy bien, porque saben que somos de los pocos medios que está contando lo que está pasando en las calles, es de las mismas autoridades. Entonces nos sentimos muy frágiles y muy posibles de ser vulnerados por las autoridades. Entonces ya nos ha tocado activar nuevos canales, cambiar claves digitales en la seguridad física, la seguridad digital y también la seguridad emocional, porque el hostigamiento ha sido continuo y hacer la labor ha sido difícil. Entonces, en ese contexto uno ve que hay un gran periodismo de los grandes medios que en buena medida desinforman o informan de manera muy parcializada. Están los medios independientes que tratamos de informar, recabando la información en el campo, y hay un periodismo también del otro extremo de izquierda que también se dedica en buena medida a desinformar y alentar más que la información, la emotividad en las masas de manifestantes. En ese panorama, yo creo que hacer el periodismo ahora está un tanto complejo, pero creo que hay que hacer esa labor más que nunca, que entendemos perfectamente que es un momento histórico en que va a implicar desgaste para el equipo, pero lo estamos haciendo y esperamos pues cumplir con esa labor prontamente. Por último, ya para cerrar, quería decirles que el periodismo en Colombia está haciendo su labor, una buena parte del periodismo. Una buena parte de los periodistas están comprometidos con su labor como periodistas, pero los grandes medios, que son de medios, son de agentes externos, de grandes empresarios, no está cumpliendo su labor. Y para informarse también sobre Colombia, muchos han tenido que recurrir a medios internacionales que han hecho un cubrimiento, y también es vergonzoso decirlo, a veces mucho mejor que muchos de esos grandes medios que tienen la capacidad de hacerlo. Muchas gracias y creo que termino acá para darle paso a la siguiente persona. Muy amables. Muchas gracias, Abelardo. Sin lugar a dudas, esta visión nos permite entender que dentro del contexto de las manifestaciones hay cosas que se ven y hay otras que se ocultan. Sobre esta línea, para pasar a la siguiente, vamos a tener más, por favor, a quienes nos están acompañando en Facebook y aquí en Zoom, todas las reacciones que tengan a partir de lo que comente cada panelista, escriban sus comentarios, sus preguntas. Al final tendremos una ronda de retroalimentación. Y retomando este punto que tenía que ver con, por ejemplo, esta concentración que hacen algunos medios en pues a lo mejor lo que llaman como el vandalismo, o que si se altera el espacio, y si hay alteraciones que ocurren en el espacio físico o lo que se ve en los paisajes, y una transformación total de la dinámica cultural y social. Entonces, para esto tenemos a nuestra siguiente invitada,
quien queremos que nos platique su perspectiva sobre este asunto que la voy a presentar es la profesora Carolina Saldarriaga. Carolina Saldarriaga es arquitecta, magíster en diseño arquitectónico avanzado de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, estudiante del doctorado de Estudios Urbanos y Territoriales de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional con sede en Medellín. Y bueno, parte de sus intereses han estado en la comprensión cultural del territorio a partir de proyectos de arquitectura, investigaciones en su mayoría arraigadas en la necesidad de la comprensión de la guerra y de su incidencia en las transformaciones materiales y simbólicas de los paisajes arquitectónicos. En el 26 Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Colombia tuvo una mención de honor en la categoría de proyecto arquitectónico por el proyecto Construyendo Utopías, un teatro en la selva. Entonces, importante su visión, Carolina, sobre de qué manera los espacios en un contexto prácticamente de guerra han transformado los paisajes, las dinámicas culturales, cómo se vislumbra esta transformación material y simbólica para el imaginario social. Si gusta comentarnos al respecto. Adelante, por favor. Muchas gracias de antemano por la invitación, a todos ustedes y a los panelistas que están acá, que siempre es muy nutritivo abrir estos espacios para debatir desde distintas realidades lo que está sucediendo. Quiero comenzar que tal vez la lucha por el cambio es tan importante como la lucha por la comprensión, y estos espacios son también un llamado a tratar de comprender por qué hoy está pasando lo que está pasando en Colombia. Y un poco tomando los puntos que los anteriores panelistas, la profesora Constanza y Abelardo, han mencionado, quiero hacer un pequeño recuento que justo con el doctorado y los conversatorios que hemos tenido en el paro, pues me han nutrido para poder plantearles esto. Y es un tema de la Constitución. Hay 4 puntos importantes que en la Constitución del 91 se tocaron. Voy a hacer énfasis posteriormente en el ordenamiento territorial, que tiene que ver con la pregunta de Erika, pero que es importante comprenderlo porque llevamos 30 años, justo este año, es la tercera década de una constitución que nos hizo muchas promesas, pero que hoy hay ilusiones muy rotas alrededor de ella. La primera es concebir el Estado como un Estado social de derecho. Eso implica que Colombia es un país multiétnico, pluricultural, que acepta la diferencia. Pero que además, que es bien sabido por todos, que el modelo económico lo que hace es que lo convierte en un agente invisible de manipulación, o más bien del que toma las decisiones alrededor de esa multiculturalidad. El segundo punto es el ordenamiento territorial, y es la lucha justamente por las entidades territoriales, que tiene que ver con los grupos indígenas, con las comunidades afro, e incluso con los campesinos que hoy todavía están luchando por ser concedidos como sujetos de derecho. Y que lo que plantea es que hay una posibilidad o una diversidad de aceptación de que estas lógicas territoriales sean incluidas no solo desde la centralidad, sino que haya una cierta autonomía de estas entidades. La tercera es la participación ciudadana, que tiene que ver con esto, es el derecho a la protesta, libre a la protesta, la tutela, los mecanismos de participación, las consultas populares, las consultas previas. La cuarta, que era lo que mencionaba la profesora Constanza, y es el poder casi que absoluto presidencial, porque se le delegan todas las fuerzas públicas y donde tiene un monopolio del ejército y de la policía. Y el quinto punto, que no está en la Constitución, pero sí a partir de la firma del acuerdo de paz, pues aparece. Y es la oportunidad un poco de que otras verdades aparezcan y otros relatos un poco deconstruyan el homogéneo y el dominante que ha hecho que culpemos a un enemigo interno de todo lo que nos pasa. Y todos estos puntos pues tienen expresiones territoriales concretas, que es ahí al punto que quiero llegar con el ordenamiento territorial. Y es que tal vez la crisis resultante hoy saca a relucir una crisis social profunda que además es racista y clasista. Eventos como el de las últimas semanas, la comunidad indígena del Cauca, que casi que el presidente la manda a su territorio otra vez,
y la vuelve a poner en una periferia aislada que no debe interferir con esto, y ni que hablar del manejo de los medios de comunicación acerca de esa estigmatización frente a ellos. Y es que esta crisis resultante también es una crisis territorial, que si bien hoy se está viendo, está pasando por lo urbano, porque aquí es donde se capta todas las ganancias del despojo del campo, realmente tiene un foco territorial mucho más hondo, porque el conflicto interno colombiano pues tiene casi que sus orígenes centrales es en el poder y en la tenencia del territorio. Y un territorio que además siente que también es un sujeto de derecho, que también es violentado además como las comunidades. Quiere decir esto que el territorio es un sistema vivo donde la naturaleza y la sociedad se fusionan, donde está atravesado por la cultura, y es ahí donde también los territorios están siendo vulnerados, porque entonces la violencia que se manifiesta de forma tan explícita en la explotación minera a cielo abierto, en la instauración del monocultivo, que no solamente es el uso de un solo cultivo, sino casi que de una sola cultura. No olvidemos que Colombia geográficamente está ubicado en el trópico, rodeado de una cordillera de los Andes que cuando llega a Colombia se parte en tres, y eso también divide un poco las formas de control y de dominio del país. Y en esa medida, pues homogenizar la diversidad del trópico también es una forma de violencia, ¿no? La deforestación, la ganadería extensiva, que pareciera que tienen más posibilidad las vacas de vivir dignamente que los campesinos. Y todo este tipo de prácticas que lo que hace y que también ha pasado, ha naturalizado muchas formas de violencia. Nacer en Colombia es un gran reto. Hemos vivido con una violencia endémica y abierta que ha hecho que naturalicemos todas las formas de violencia materiales y simbólicas, y en esa medida no nos sorprende la cantidad de líderes sociales muertos después de la firma del acuerdo, los excombatientes de las FARC también asesinados, más de 300, ni hablar de los 6.402 falsos positivos. Eso tiene una incidencia directa con el territorio, porque el territorio no es solo la tierra, no es solo el lugar donde se posa, es todo lo que se construye alrededor de eso. Entonces sí, estos paisajes culturales se han visto transformados, no solo porque se altera geográficamente su espacio, es decir, se secan los ríos o están llenos de mercurio, o las montañas se pelan para poder conseguir materiales usados después para otros usos, si se quiere. Entonces, esto que está pasando ahora tal vez es que es importante en tantos años de violencia, es el rol importante de las emociones, creo yo, en los territorios, porque en tantos años de tanta guerra, pues nos cuesta mucho hacernos el duelo, y un duelo que también es territorial, porque no solamente hacemos duelos con nuestra sociedad de tantos crímenes y de tanta violencia material y simbólica, sino también con los lugares donde estamos, con los paisajes que alteramos y que culturalmente se reconstruyen por estos cambios tan abruptos. Entonces, todos vivimos de una forma consciente o inconsciente, pues nos condicionan los lugares donde vivimos, la cantidad, la condición geográfica que nos rodea, y Colombia, con estas prácticas extractivistas tan tesas que tienen, tan fuertes, que hacen de la riqueza casi que inagotable. Yo no entiendo por qué todavía tenemos oro y minerales después de tantos saqueos, pero que eso sí cuestiona una indignación colectiva que creo que es la que hoy está manifestándose en la sociedad, donde claro, como bien lo explicaban los otros panelistas, lo que decantó fue una reforma tributaria descarada, pero que de fondo lo que tiene es una crisis social y territorial muy fuerte, que siempre el conflicto había estado arrinconado en la periferia. Por más de 6 décadas, el campo colombiano ha padecido estas cosas que hoy apenas nosotros estamos viendo en la ciudad. Y entonces sí que es cierto, es que
esta crisis territorial que hoy estamos viviendo pues está un poco en contra de ese monopolio de las tierras, de su forma de construcción alrededor de ellas, de producción, que ha impedido que otras formas de saber aparezcan. Digamos que tal vez la dificultad que estamos teniendo hoy es que nos cuesta mucho mirar la diferencia en clave de las diferencias, en plural. Porque claro, es útil tener un enemigo interno del cual justificar todo lo que pasa, pero sí es claro que ni todos los manifestantes son vándalos, tampoco todos los agentes de la policía son asesinos, tampoco todos los exguerrilleros son victimarios. Entonces sí es importante empezar a reconocer esas diferencias para poder comprender que no hay una generalidad, porque es que esa generalidad lo que reduce la complejidad y hace que sea mucho más fácil culpar a un otro de todo lo que está pasando. Y tal vez en esa búsqueda hay una construcción territorial mucho más equitativa, donde el conflicto tenga un espacio social, pero que no nos tengamos que matar para eso, donde no tengamos que desaparecer al distinto, pues sí plantea como tal vez es que necesitamos empezar a de alguna manera matar simbólicamente esos imaginarios, como por ejemplo lo de los indígenas ahora, con una situación tan sesgada y tan xenófoba frente a su vida y a su existencia, desconociendo además los orígenes y la historia de por qué estamos acá, por qué yo tengo este color de pelo, por qué mi piel es de este color, que solamente viene de esa mezcla. Entonces sí creo que es un llamado que parte del territorio, que se manifiesta en él, y que además hoy es móvil porque trasciende de ese lugar físico en el cual vos estás anclado y empieza a navegar en esos imaginarios que nos han constituido como colombianos. Entonces agradezco esta intervención porque creo que nos permite ver desde distintos puntos, empezar a construir unas narrativas mucho más plurales, que acepten que el otro es distinto y que no por ser distinto necesito eliminarlo. Así que bueno, creo que con esto termino por ahora y después continuamos con la intervención. Claro que sí, seguimos la conversación. Muchas gracias, Carolina. Creo que esta visión en la que al parecer ha habido una alteración del territorio en la que se ha violentado tanto la Constitución, se han hecho muchos, pues esto que decías, ¿no? Muchos saqueos, mucha violencia que en realidad ahorita parece ser que está teniendo sus manifestaciones de todo un camino. Y justamente en este camino, para dar paso a la siguiente intervención desde Colombia, es, pues, ¿cuál es la visión de los gobernantes? ¿Cuál es esa visión de la política? ¿O cómo es que se ha presentado hacia esto y convertidos en movilizaciones sociales? Y les presento una pequeña reseña de nuestro siguiente conversador, que es Pedro Rojas Oliveros. Él es politólogo de la Universidad del Rosario y máster en Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de Barcelona. Pedro tiene experiencia de 11 años como docente universitario e investigador social en temas de movilización social. Actualmente se desempeña como referente nacional para la participación de jóvenes del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y lo presentamos como investigador independiente. Por favor, profesor Pedro, adelante con su intervención. Platíquenos desde una visión de políticas, gobernanza, movilizaciones sociales. ¿Cuál es su reacción a la respuesta gubernamental y hacia dónde se vislumbra que se dirigen las movilizaciones? Por favor, Pedro, compártanos su visión. Gracias, Erika, reiterando el saludo para la audiencia y para los compañeros y compañeras con los que estamos compartiendo este panel. Me voy a tomar la licencia de invertir el orden de los dos temas que aborda la pregunta que me haces. Primero hablaré de hacia dónde pueden dirigirse las movilizaciones sociales y esto me llevará, por supuesto, a hablar sobre la respuesta gubernamental.
En primer lugar, creo que debemos entender el paro nacional o la huelga, como se llama, como se le dice en otros países, como parte o como manifestación de un ciclo de movilización social que empieza en Colombia en 2011, como bien se reseñaba anteriormente, con la protesta estudiantil en contra de una reforma a la educación impulsada por el gobierno de entonces, presidido por Juan Manuel Santos. Dicha reforma pretendía convertir a las universidades, incluso a las universidades públicas, en centros de lucro y no en centros de formación o de pensamiento. Esas protestas estudiantiles derivaron en unos procesos de organización de los jóvenes estudiantes, proceso que con sus más y con sus menos igual han terminado siendo estratégicos y además permanentes en estos 10 años de entonces en la agenda política del país. Incluso en aquel entonces, la organización de los jóvenes estudiantes estuvo en la capacidad de hacer retirar al gobierno de Juan Manuel Santos esa reforma a la educación. ¿Por qué debemos decir que este ciclo de movilización social empieza en el año 2011? Pues porque por aquel entonces terminaba el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente, al menos en propia persona, entre 2002 y 2010, con las consecuencias que ya han relatado los panelistas anteriormente, mandato durante el cual se hizo un sistemático ataque por parte del gobierno, de la fuerza pública y de los grandes medios de comunicación a las organizaciones sociales, a la oposición y, por supuesto, a la protesta. Durante los 8 años de gobierno de Álvaro Uribe, quienes protestaban eran guerrilleros y como tales merecían ser identificados como enemigos nacionales y tratados como tal. Eso, por supuesto, limitó la protesta terriblemente y sobre esto, por supuesto, hay decenas de informes de organismos internacionales, de organismos de derechos humanos, de organizaciones de libertad de prensa, entre muchos otros, que así lo muestran y lo confirman. Luego, durante los 2 gobiernos de Juan Manuel Santos, entre el 2010 y el 2018, pues no es que hayamos convertido a Colombia en una democracia abierta, plural, todo bonito, todo funcionando, no, pero sí podemos afirmar que hubo un tratamiento diferente a la protesta, lo cual abrió al menos un poco el espectro político del país. Por ejemplo, en 2013 en Colombia se da un paro agrario que recoge buena parte de los cuestionamientos hacia el sistema económico que hizo la protesta estudiantil de 2011, y ese paro agrario también estuvo en la capacidad de presionar al gobierno de Juan Manuel Santos para que se sentara a dialogar, para que se sentara a negociar e incluso para que se dieran muchas de sus pretensiones. Esto que nos muestra que ese ciclo de movilización social que empieza en el 2011 con el paro estudiantil y con el paro del agro, pues le muestra a la ciudadanía colombiana en su conjunto el poder de la protesta, el poder de la movilización, y que justamente esa apertura democrática que estábamos demandando luego de los 2 periodos de gobierno de Uribe, es posible también canalizarla y demandarla a través de los paros, a través de las movilizaciones, a través de todos estos repertorios. Pero continúo describiendo el ciclo de movilización social. Luego, entre 2014 y 2016, se dio a lo largo y ancho del país, tanto en lo rural como en lo urbano, una organización de diferentes comités y asambleas ciudadanas que tenían como objetivo la defensa de la negociación, de la firma y de la divulgación de los acuerdos de paz celebrados entre el Estado colombiano y la antigua guerrilla de las FARC. Casi al tiempo de eso, en el año 2017, inicia en Colombia un impresionante estallido feminista que trasciende a todos los espacios políticos y ciudadanos y muestra una capacidad estratégica impresionante de las organizaciones en torno al estallido feminista de interpelar a las autoridades y a la sociedad colombiana en su conjunto. Capacidad de interpelación y de diálogo que se recoge en 2019 a través de principalmente el mes de noviembre, cuando se da otro de los picos fantásticos de movilización social y protesta en nuestro país, protagonizado por jóvenes
que salen a las calles a denunciar la primera reforma tributaria que hace el gobierno de Duque. Esta, digamos que estalló en el paro actual, no es la primera reforma tributaria que hace Duque. La anterior, que es la que ocasiona la que estamos viviendo ahora, ya había sacado a la gente a la calle, solo que la anterior se vio interrumpida por el confinamiento. Y tal vez eso también explica este resurgir actual de la protesta. Estos que acabo de mencionar no constituyen un listado de hechos aislados, de protestas que no tienen nada que ver entre sí. Al contrario, e insisto, son crestas, son puntos álgidos de un ciclo de movilizaciones sociales que arrancó en 2011, que se mantienen actualmente y que se han intensificado, como ya se mencionaba, como consecuencia de la apertura democrática que produjo el acuerdo de paz, el cual abrió el espectro político, por ejemplo, actores que antes no tenían, digamos, una relevancia en el espacio público o cuyas voces habían sido, digamos, menospreciadas por la agenda pública del país, como las organizaciones de estudiantes, las organizaciones campesinas, las mujeres, pero también los ciudadanos que de manera espontánea estaban saliendo a las calles, un poco también motivados por el hartazgo que produce el estado actual de las cosas en nuestro país. Este ciclo de movilización social tiene diferentes y muy interesantes características que ahorita no voy a entrar a ampliar por el tiempo reducido que tenemos, pero entre las que encontramos algunas muy notorias, como por ejemplo que la juventud empieza a emerger como un actor político central que articula demandas, que inspira además comportamientos. También estamos ante un refrescamiento de los repertorios de acción colectiva y protesta, que ya no solamente se delimitan a las marchas, sino que también hay plantones, también hay actos performativos, hay intervenciones en el espacio cultural, hay renombramientos de calles, de barrios, en fin, una cosa muy rica con formación de nodos físicos, asambleas como formas de organización. Este también es un movimiento social que está construyendo su propio discurso, un discurso que tiene como ejes centrales, por ejemplo, la defensa de la paz y la vida, lo cual en un país como Colombia es tremendamente poderoso, sugestivo y novedoso, hay que decirlo. Entonces, este contexto del ciclo de movilización social nos da pie para responder la pregunta: ¿hacia dónde va el movimiento social en Colombia? Podríamos decir que la movilización social en Colombia está en camino a convertirse en una fuerza política influyente. De hecho, podríamos decir que su futuro, el futuro de la movilización social, es diferente al futuro del paro. El paro puede mantenerse o puede acabarse mañana, pero la movilización social en Colombia seguirá activa y seguirá tomando fuerza, como lo hemos visto con los ejemplos que hemos tocado desde el año 2011. Claro, esto plantea unos retos gigantes para los diferentes actores que hacen parte de la movilización social, principalmente retos en materia de organización. ¿Cómo debe organizarse actualmente un movimiento social que es tan diverso, tan heterogéneo y en el que hay tantas demandas como resultado de esta crisis política que estamos viviendo? Ese es el reto principal. Y con esto voy a terminar mi intervención. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a esta movilización social, frente a este ciclo que acabo de resumir muy rápidamente? Pues la respuesta, como bien lo han dejado referenciado las intervenciones anteriores, ha sido de autoritarismo, ha sido de violencia, ha sido de violación sistemática de derechos humanos, ha sido de represión. ¿Pero por qué ocurre esto? Ocurre básicamente porque el gobierno de Iván Duque ha puesto sobre la mesa un fenómeno político muy importante en nuestro país. Y es que el uribismo, esa fuerza política que fue hegemónica durante 20 años, está en crisis. Y como está en crisis, ya no tiene la capacidad de legitimarse y de producir discursos y de producir identificación por parte de la ciudadanía. Por lo tanto, la única manera que tiene en este momento de mostrar su poder y de lograr algo de cohesión es a través de la fuerza, de la dominación por la violencia, y eso justamente explica el porqué de esta respuesta represiva y autoritaria.
Muchas gracias, Pedro, por pues por este panorama tan complejo, en realidad como parte del resultado de las respuestas y la complejización de las movilizaciones que van adquiriendo formas y que se espera que se conviertan en una fuerza o se están convirtiendo en una fuerza política. Entonces, desde esta perspectiva ya de nuestros 4 panelistas, las distintas visiones, quiero pues agradecer todas estas intervenciones y de nuevo alentar a la audiencia a que emita sus comentarios, porque ahorita vamos a empezar el intercambio después de esta intervención final que viene desde la coordinación de incidencia, nuestra compañera, la maestra Anel Ortiz Alaves, quien nos va a platicar cuál es además Anel de ser coordinadora de este departamento, es pues politóloga, es investigadora de pues ya varios años dirigiendo algunos proyectos de investigación e incidencia y pues bueno, definitivamente hicimos sinergia para presentar este conversatorio desde su área y tal vez respondiendo dentro de la conclusión a la pregunta desde fuera. Nosotros estamos en México. ¿Cuál es la relevancia de involucrarse en la comprensión de los cambios sociales y políticos que ocurren internacionalmente? ¿Cómo contribuir o cuáles son los compromisos que la academia y la sociedad tendríamos que adquirir y hasta qué punto? Anel, te dejo la palabra para esta conclusión y muchas gracias por esta coorganización. Muchas gracias y ¿sí se escucha? Sí, muchas gracias y también a todos los ponentes. Han sido bien interesantes sus participaciones. ¿Por qué es relevante? Bueno, creo que no es solamente abrir estos espacios en la academia, como bien mencionaba Constanza, en la academia para la discusión, para el conocimiento, sino también para la socialización de todo este tipo de hechos que acontecen en países que tienen el contexto similar al de México, ¿no? Porque tenemos una historia similar en Latinoamérica, México, Colombia, Chile, Argentina. Venimos de gobiernos autoritarios, de gobiernos en donde hemos tenido militarización, en donde ya ha habido en otros años este tipo de violencia y de represión a la protesta. Entonces, ¿por qué interesarnos justamente y por qué tratar de comprender estos eventos sociales? Bueno, hay que dar una mirada a la historia para que esta no se vuelva a repetir de alguna manera. Hay que ver también este tipo de contextos, estos territorios que compartimos de alguna manera, como mencionaba hace un rato la historia, porque nos ayudan a comprender también el peligro inminente en el que podría estar la sociedad. Hace un rato mencionaban justamente pues esta cuestión de vulnerabilidad en la que se encuentran, por ejemplo, los periodistas, que no solamente están, que bueno, es muy heroica y muy histórica también su papel en este tipo de eventos lamentables, porque son ellos quienes están construyendo la otra historia, ¿no? Colombia creo ya había pasado o estaba pasando por este proceso también de una construcción de verdad, de la verdad, de todos, hay una comisión incluso creo de la verdad, que se ha construido a partir de las narrativas de los sobrevivientes de los actos de violencia, que se ha convertido en una verdad de quienes la vivieron y que se construye a partir de los periodistas que han construido la historia a partir de sus narrativas. Y en ese sentido, la incidencia que ellos tienen es muy importante. No solamente nos están mostrando la otra realidad, la realidad no oficialista, que nos lleva a tener un panorama más amplio exponiéndose, ¿no? Exponiendo también un poco, pues, el cuerpo. Son ellos quienes exponen el cuerpo porque son quienes le están dando voz a todos aquellos que están en las calles, a los cuerpos que están en las calles. Entonces, es muy importante la incidencia y en este tipo de eventos como el que hemos organizado el día de hoy, es importante. Nosotros tenemos una carrera de comunicación y es importante hablar justamente de la ética y de la profesionalización del periodismo
que vaya un poco más allá de los intereses, sino este periodismo, como cualquier otra profesionalización, tiene que estar basada en el bien común, ¿no? Tiene que estar aportando a la creación de una sociedad que sea incluyente, de una sociedad que también esté politizada, de una sociedad que sea corresponsable de cada uno de los actos, porque también hay que entender que de alguna manera hay un poder que nosotros como ciudadanos tenemos, y este poder es el de la movilización y a través de la protesta, a partir de la incidencia no solamente pública, sino también a través de la incidencia política. Nosotros podemos vigilar y poder estar al margen y hacer reflexión de estos contextos que se están dando. Pues, número uno, para nombrar las cosas como por su nombre, ¿no? Nosotros hablamos de un sistema neoliberal que no ha funcionado, ya en aproximadamente pues, de 1980, 1988, 94, 1990, al menos 30 años ya de un modelo neoliberal que no ha funcionado, que ha abierto más brechas de desigualdad que beneficios para algunos más. Y en ese sentido, por ejemplo, ponerle un nombre al neoliberalismo, pues es hablar también de las mismas instituciones internacionales, hablar de los países que de alguna manera son más poderosos, ¿no? De estos países a los que mencionaba Carolina, que han participado más en el despojo de la tierra, disfrazados en este poder. Podemos tener a Canadá, que es un país que se viste de repente con esta doble moral, en donde impulsa en el contexto internacional de alguna manera acciones a favor del medio ambiente, pero que por otro lado tiene un conjunto de mineras que han llegado a México, que han llegado a Colombia y que se han instalado en Latinoamérica y que generan más daño ambiental que aquel que están promoviendo, ¿no? Entonces, este neoliberalismo tiene cara, tiene nombres, tiene empresarios, y entre ellos están este tipo de medios de comunicación. Entonces, habría que analizar específicamente cuáles son las causas profundas que nos han sumergido en estas grandes desigualdades sociales. Me parece también muy importante hablar justamente de la cuestión del uso de la fuerza, que no se ha dado solamente en Colombia. Conocer estos contextos internacionales también nos lleva a pensar en Chile. Chile el año pasado pasó también por un proceso de abuso de la fuerza, en donde se repiten este tipo de violencias sistemáticas, como la mutilación visual, ¿no? El hecho de que les dispararan directo, por ejemplo, en el ojo, es algo que ya vimos en Chile el año pasado. Entonces, es una violencia sistemática en el contexto latinoamericano. Recordemos incluso también que en 1968 tenemos la desaparición Las Madres de Mayo, por ejemplo, acto que se vuelve a repetir también en Chile y que vuelve a tener también una causa en México. Entonces, tener conciencia de qué está pasando en el exterior implica también mirarnos al interior, mirarnos y ver y tratar de enlazar qué es aquello que nos está uniendo, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos esta cuestión que mencionaban sobre el control y el dominio total de un gobierno por la seguridad pública y los grupos militares. Lo estamos viendo hoy en México. México creó una Guardia Nacional que de alguna manera ha condensado también la fuerza militar y la seguridad pública. Y entonces ya no hay una clara separación entre cuándo es algo que sea un atentado contra el Estado o cuándo es una cosa de seguridad pública, porque ahora un militar te puede detener, porque ahora no quedan claras estas separaciones del uso del poder de la seguridad pública. Entonces, tener conciencia de qué está pasando en Colombia, de qué está pasando en Chile, también nos ayuda a darle una mirada interna a México, y de alguna manera es cómo hacemos como sociedad, cómo hacemos como academia y cómo hacemos también desde el gobierno, porque el gobierno tiene una responsabilidad muy grande aquí, para cumplir de alguna manera con el conjunto de demandas sociales que está teniendo nuestra sociedad, para no tener que llegar a un punto como el que se está viviendo Colombia en este momento,
digo, ya es muy alarmante. México tiene 80,000 desaparecidos también en los últimos años. A lo mejor no tenemos en este momento este fenómeno de la manifestación social y de los estallidos de violencia, pero sí tenemos 80,000 desaparecidos. Entonces hay que voltear a ver que no podemos naturalizar esta violencia, que no podemos decir, oye, desaparecieron en Baja California, perdón, asesinaron a 3 jóvenes en Baja California, los 3 de ciencias químicas, y se rumora que uno de ellos había sido invitado a cocinar para los grupos del narcotráfico, y ser indolentes, porque entonces estamos viendo ahí cuestiones sistemáticas, y probablemente este tipo de eventos ya los hemos visto en otros países. Entonces, ¿por qué hay que voltear a verlos? Porque es una forma de observarnos. También hay que voltear a ver la movilización de los ciudadanos, ¿no? Todo este conjunto de movilizaciones que hace un momento Pedro nos mencionaba. Bueno, también hay que fortalecer la sociedad civil desde ahí, hay que fortalecer la academia desde ahí. ¿Y desde dónde se puede incidir? Bueno, incidimos a partir de socializar esta información, que sea para público abierto, porque hay muchos que desconocemos el contexto, digo, de por sí hay poca politización en algunos jóvenes, y es importante voltear a ver cómo han sido estos jóvenes los que han estado generando estos cambios, al menos en el contexto de Colombia, que mencionaba Constanza, que algo de lo más positivo que hay es la politización de los jóvenes, y esta politización que los jóvenes tienen, pues se da gracias a la vivencia, pero también gracias a la información y a involucrarse con las cosas que están pasando en su territorio, con no considerar estos problemas un problema de los otros, porque eso es lo que nos ha mantenido también un poco distantes, ¿no? El creer que mientras no me afecte a mí, entonces no es mi problema, es ver estas realidades como un problema de los otros. Sin embargo, todo aquello que se replica en el contexto internacional tiene un impacto en lo local. Y todo aquello también que sucede en lo local, tarde que temprano, se replicará en el contexto internacional. Y esto lo hemos visto con este conjunto de manifestaciones que han sido más observables en Brasil también el año pasado, en Chile, hoy lamentablemente en Colombia. Entonces, hay que tener la atención en el contexto internacional, hay que tener atención en el uso excesivo de la violencia en México, y también hay que llamar la atención justamente a los organismos internacionales. De repente, estos organismos internacionales guardan un silencio absoluto y dan declaraciones probablemente tardías. Vimos a la ONU que ha tardado en manifestarse, por ejemplo, ante estos abusos de poder, cuando deberían de estar siendo vigilantes, porque se supone que son la organización que estaría tratando de garantizar de alguna manera que los derechos humanos sean respetados en toda la extensión de la palabra. Entonces, pues hay que ponerle nombre, hay que saber que este neoliberalismo de alguna manera ha incrementado estas brechas de desigualdad, que en este contexto de pandemia, obviamente, estas brechas de desigualdad también se han abierto y han afectado a unos más que otros. Hay que tratar de construir una sociedad que sea más plural para evitar que tengamos justamente estas violencias racializadas, estas desigualdades también por clase, pues tratar de contribuir desde ahí. Y bueno, al final de cuentas yo invito a todos los que nos están viendo a que continúen de alguna manera difundiendo este tipo de información, a que a partir de la información generen reflexión y a que traten de incidir desde donde están, desde sus lugares. Si están en la carrera de comunicación, bueno, que sepan que se tienen que formar con ética y que tienen que tratar de devolverle a la sociedad un poco a partir de su formación, siendo responsables en la construcción de la narrativa, porque esta construye al final de cuentas también parte de la historia. El estudio de los territorios, como lo mencionaba hace un momento Carolina, entender que este territorio es holístico, que integra todo, la cultura, que integra el medio ambiente, pero que también integra de alguna manera
identidad, ¿no? La identidad de cada una de las poblaciones. Y bueno, pues yo con esto cierro, les agradezco mucho, ha sido en realidad muy interesante, muy enriquecedor poder escucharlos, y también debo decirlo que ha sido muy emotivo, todo hablar de algo, de un proceso que ustedes conocen desde adentro y que nosotros hemos visto solamente pequeños flachazos desde afuera. Esto nos abre un poco más el panorama, y agradezco mucho el tiempo que se han tomado para prepararnos estas excelentes ponencias. Gracias. Muchas gracias también, Anel, por esta excelente conclusión. Creo que tocas muchos de los puntos que más o menos estuvieron abordando aquí y sobre todo este llamado a nuestra audiencia, a nuestros estudiantes, para visibilizar las formas en las que se puede incidir desde el espacio, desde la formación en la que se encuentran. Entonces, me parece muy valioso eso que comentas. Y nos queda un espacio, la verdad es que no quise detener a nadie, aunque les fui diciendo del tiempo, pero tenemos algunos comentarios, tenemos 3 preguntas acá. Primero me voy a ir con una que va directa para Abelardo Gómez y un siguiente par que es para todos los panelistas. Esta, para Abelardo Gómez, la preguntan en Facebook. Serhat Tutkal nos dice que le gustaría primero agradecer a todos por organizar el evento y las presentaciones muy interesantes, y menciona que hubo muchos escándalos en los medios de comunicación en Colombia durante las protestas, como el ataque de semana al fotógrafo Mauricio Alvarado, los comentarios racistas y excluyentes como ciudadanos, que más o menos se discutió aquí, ¿no? Ciudadanos e indígenas se enfrentaron, y uso de términos como vándalos y terroristas en medios como Caracol para definir a las y los manifestantes. Dice que es obvio que el gobierno colombiano no va a actuar en ese tema, ni siquiera están tomando medidas contra miembros de la policía que utilizan armas de fuego en las protestas. Pero, ¿qué piensa usted que pueden hacer las organizaciones internacionales o los medios de comunicación extranjeros para desacreditar o castigar a estos medios de comunicación colombianos que parecen instigar internacionalmente las estigmatizaciones de las protestas? Una pregunta muy compleja, Abelardo. Buenas, ¿me escuchan? Parece que tengo un problema con el Sí, micrófono. sí. Bueno, pues yo creo que la primera medida es denunciar todo esto que está pasando en Colombia. Eso ha sido importantísimo en esto, y es en todas las esferas, no solamente en lo de la parte de comunicación, en cuanto al periodismo, sino en el respeto a los derechos humanos. Que haya amplificación en el exterior ha sido tal vez el dolor más grande que ha tenido el gobierno colombiano, porque esto se le salió de las manos y se dieron cuenta que desde la ONU hasta la Secretaría de Estado o el Congreso alemán, a ver, se le estaba mirando y se le estaba controlando. Eso ayuda a poner talanquera para los despropósitos que tiene este gobierno, que últimamente perdió la cabeza. Y lo otro es en cuanto a los medios, pues los medios han perdido toda credibilidad. Yo lo decía antes de esas protestas, también soy docente universitario, a mis estudiantes yo les decía que los medios tradicionales, tal como los conocemos, estaban impelidos ya a desaparecer. Y ahora con las protestas yo creo que los medios se van a caer definitivamente. Esos grandes medios que en el pasado formaron audiencias, que fueron parte de la información eh, más o menos mesurada, eso ya tiende a desaparecer y esos medios no tienen ninguna credibilidad. Entonces se caerán de su propio peso y se convertirán simplemente en agentes de las empresas, que ese fue uno de los grandes problemas con nuestros medios, desde que los banqueros, los fabricantes de gaseosas, los dueños de equipos de fútbol empezaron a comprar los medios y los utilizaban como empresas. Desde ahí empezó a caer el periodismo colombiano, que siempre ha tenido un gran prestigio internacional, y hoy en día son una vergüenza esos medios. Entonces yo diría que amplificar toda esta situación en el exterior, ayudar a que en el exterior se conozca todo lo que está pasando. Y lo otro es muy simple, no consumir esos medios. Yo lo digo y lo digo con toda transparencia. Yo hace 10 años dejé de ver noticieros de televisión. Hace 8 años dejé de escuchar noticieros radiales porque me da vergüenza.
me dan vergüenza. Y yo soy periodista, pues yo me informo de otras maneras. Incluso algunas veces mejor me informo a través de la BBC Mundo o a través de la Deutsche Welle, a través de New York Times o de cualquier otro medio. Me entero mejor que a través de los medios de acá. Y por supuesto, a través del propio trabajo periodístico que yo realizo con el equipo que dirijo y de otros medios independientes que realizan una labor excelente con unos recursos muy limitados, pero donde se hace de verdad periodismo. No sé si de pronto la respuesta es satisfactoria, pero esa es mi percepción sobre esto. Y muchas gracias. Y Constanza quiere hacer un comentario, agregar a esto. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Abelardo. Obviamente yo no soy periodista y no conozco este mundo como él, pero a mí sí me parece que digamos, internacionalmente sí habría un par de cosas que hacer. Yo creo que, digamos, el ejercicio que hicieron muchos medios en Estados Unidos frente al discurso de Trump, que era un discurso pues de odio, era aclarar, digamos, los medios responsables, obviamente, era aclarar que lo que decía era mentira, ¿cierto? Yo no sé si ustedes recuerdan que al final ya muchos de estos medios decían, esto que está diciendo Trump es mentira, para no igualarlo, digamos, frente a la opinión pública o a igualar lo que él decía con hechos, digamos, verificables. Esto, pues, en Colombia lo hacen los medios alternativos, como el medio de Abelardo, que han sido, pues, fundamentales en este proceso. Pero yo pienso que sí podría tener sentido que los medios internacionales hicieran ese tipo de censuras sobre los medios en Colombia. Es decir, ¿no? Que le exijan verificación a estos grandes medios, que le exijan verificación, que le exijan, no sé si eso, yo no sé si eso se puede, ¿no? Pero por otro lado también, y otra cosa que a mí me ha parecido interesante es que en Twitter, por ejemplo, cuando Twitter canceló la cuenta de Trump por un trino, ¿no? Por el trino que suscitó lo que había pasado en el Capitolio. Y Uribe ha lanzado varios trinos, uno de ellos creo que fue censurado, si me corriges Abelardo, uno de ellos fue censurado, pero no su cuenta. Y la cuenta sigue ahí y él sigue diciendo pues la cantidad de cosas que dice y no hay una censura, o sea, es evidente que lo que él está, que su discurso a través de Twitter pues está llevando a una situación como la que estamos viviendo en buena medida, pero no hay una censura sobre el uso que él tiene de su cuenta de Twitter, ¿no? Que también creo que podría pues, ser de mucha utilidad, pues una presión internacional sobre eso también, pensando en la pregunta, digamos, del papel internacional. Eso sería. Perdón, se me olvidó algo para agregar, es que ocurrió algo muy particular. Los grandes medios internacionales no están buscando a los grandes medios colombianos para informarse, sino que están, y yo en particular que soy un medio pequeño en Pereira, aunque tuvimos un caso paradigmático que fue la muerte del estudiante Lucas Villa, que fue acá en Pereira, que es el caso nacional que movió a las masas a protestar, el primer asesinato muy visible de un líder de una marcha. Ocurre que los medios internacionales los llaman, entonces a mí como medio pequeño me han llamado medios de Alemania, medios de Estados Unidos, de Argentina, de muchos países, porque ya no le interesa tener a los medios tradicionales como mediadores de la información. Entonces lo buscan a uno para preguntarle qué está pasando, para aclarar dudas, para que uno les sirva de puente, para que lleguen sus corresponsales internacionales, para que lleguen, que uno los reciba y los ponga al día. Entonces, eso es muy diciente ya de que los grandes medios hacia afuera ya tienen un descrédito mayúsculo, mayúsculo. Y lo peor, en el periodismo, cuando usted pierde la credibilidad, nunca más la recupera. Eso es irrecuperable. Muchas gracias. Yo creo que se me hace que sí responde un poco a la inquietud o sí, se abunda esto. Y quiero mencionar estas dos siguientes preguntas que van para todos los panelistas quien desee responder. Las voy a mencionar las dos. Preguntan, ¿qué panorama ven para las próximas semanas considerando que el gobierno se ha mostrado muy cerrado para el diálogo? ¿Y cómo evalúan la composición de la participación en estas protestas en las que se ha visto la presencia masiva de jóvenes de barrios periféricos? No sé quién guste dar reacción a estas dos preguntas. Adelante, Pedro.
Bueno, muchas gracias. Con respecto a las posibilidades de diálogo, creo que no es el momento de llamar a pesimismos, pero sí es el momento de llamar a hacer un análisis muy denso sobre el contexto de la situación actual del país. Y creo que ese contexto nos muestra dos cosas con respecto a los diálogos que son cruciales. En primer lugar, que la voluntad real del gobierno de Iván Duque de dialogar pues no ha sido tal. De hecho, hay actos que así lo demuestran, como por ejemplo la manera en la que se ha rodeado o los sectores políticos a los que ha invitado a dialogar. Más bien corresponden a una iniciativa del gobierno de crear un pacto de clase, de crear un pacto político que permita blindar este último año de gobierno y darle cierta estabilidad al mandato de Iván Duque, la cual, por supuesto, no tiene un presidente que tiene más del 70% de desfavorabilidad, pero también un presidente que ha mostrado ser, y un gobierno que ha mostrado ser incapaz de brindarle a la ciudadanía un proyecto de país, un proyecto de gobierno, un proyecto de nación. Está buscando más bien legitimarse con los actores políticos y los actores económicos más cercanos al mismo gobierno. Ayer, por ejemplo, antes de ayer, para ser exactos, a través de una nota de la revista, del periódico El Espectador, perdón, uno de los pocos periódicos que hay de circulación nacional en nuestro país, nos enteramos, por ejemplo, cómo el gobierno y los aliados de su partido, el Centro Democrático, están más preocupados y ocupados por mover campañas de pauta en ciertos medios de comunicación para generar un relato de cohesión que por en realidad invitar a los sectores que se están moviendo y movilizando para invitarlos a dialogar y a crear consensos. Entonces, digamos que no es una versión pesimista, pero sí creo que es una versión que trata de leer un poco el contexto actual y ese supuesto diálogo que ha iniciado el gobierno de Iván Duque. Pero también hay un segundo elemento y es que el gobierno de Duque carece absolutamente de legitimidad para el diálogo por parte de la ciudadanía. Ya en la movilización social del año 2019, el gobierno de Iván Duque abrió lo que denominó el diálogo social nacional, creó, digamos, unos aparatos burocráticos a lo largo y ancho del país para sentar a diversos sectores sociales en unas mesas de diálogo durante varios meses, pero ¿qué ocurrió con eso? No ocurrió absolutamente nada. De hecho, si uno revisa los relatos de los sectores y de los líderes que hicieron parte de esos diálogos, pues lo que vamos a encontrar es que hubo muchas promesas, pocas cumplidas y poca voluntad del gobierno para reanudar los diálogos recientemente. Y finalmente, por supuesto que la movilización social actual en Colombia, refiriéndome a la segunda pregunta que nos hacían, tiene como actor central a la juventud, tiene como actor central a los jóvenes universitarios, urbanos, pero también tiene como actor y como parte de esa juventud, como lo mencionaba la profesora Constanza al principio, una cantidad de jóvenes que lo que han encontrado en su panorama del mediano y de largo plazo es un no futuro, es la desesperanza y es sobre todo unas autoridades que han demostrado que esos problemas de las juventudes no hacen parte de su agenda. No en vano actualmente Colombia tiene la tasa de desempleo juvenil o una de las más altas de Latinoamérica, y tiene, digamos, una cantidad de cifras en torno a la pobreza que ha incrementado a los jóvenes en los últimos 2 y 3 años. Y creo que eso también nos ayuda a entender porque en esos barrios, digamos, populares, en esos barrios que otrora eran más víctimas de miedo que protagonistas de movilización, estamos viendo los procesos que estamos viendo. Cali es el ejemplo perfecto de este. Discúlpenme, me tengo que retirar porque tengo una clase inmediatamente ahorita, pero pues quería agradecerles muchísimo por esta invitación, de verdad fue muy importante pues esta conversación y agradecer también a los panelistas que estuvieron en esta discusión. Mil gracias. No se preocupe, Constanza, mil gracias. A ustedes, gracias. Y sí, y sin el afán de abusar de su tiempo, porque ya nos hemos excedido 10 minutos de lo que teníamos programado, ¿alguna otra reacción que quisieran complementar de lo que menciona Pedro sobre esta evaluación? Sí, Carolina.
dos cosas pero para agregar sobre lo que Pedro acaba de plantear. No existe un tal diálogo porque para dialogar hay que escuchar y estas situaciones hoy parecen como unos monólogos colectivos donde van y hablan pero no hay una interlocución. Entonces tal vez creo que la estrategia es un poco ganar tiempo y desgastar las manifestaciones para después negociar, creo yo, con la dignidad. Sin embargo, pese a que no le encuentro una solución inmediata, es peor seguir como con una indiferencia frente a lo que está pasando e interrumpir estas manifestaciones, que de a poco se van tejiendo en otros lugares y espacios como este pues le dan un golpe de vida también. Y el segundo tiene que ver con el tema generacional. Es muy importante lo que Pedro acaba de decir porque en Medellín, sobre todo, digamos que la generación de mis padres creció con unas ciertas garantías, donde había un indicio de un estado de bienestar que garantizaba la salud, la educación y la vivienda. Y hay unas lógicas de trabajo que, bueno, que sería como el paso del campo a lo rural, que de campesinos pasaron a obreros, pero bueno, eso será en otra discusión, pero eso les dio de alguna manera unas ciertas garantías. Mi generación nació con una promesa, de si trabajas, si estudias, si haces las cosas bien, tal vez podría llegar ahí. Pero esta generación actual, desesperanzada absolutamente porque no tiene nada, entonces no tiene nada que perder, no tiene ni garantías de educación, como bien lo plantearon muchos de los panelistas, ni hablemos de la salud, porque el acceso a la salud es cada vez más restringido e impensable adquirir una vivienda. Entonces es impresionante, es que su desesperanza lo que hace es justamente darnos esperanza. Es paradójico, pero realmente esas manifestaciones y esa indignación acumulada, donde hay, creo yo, sí un pensamiento crítico que se ha ido desarrollando y donde sí han habido victorias simbólicas de desestimar o de empezar a comprender quiénes son los responsables, porque este país ha vivido en una dictadura disfrazada de democracia o en nombre de la democracia, que ha sido muy difícil poder identificar quiénes realmente son los responsables. Entonces, pese a la desesperanza alrededor de soluciones inmediatas, sí creo que mantiene latente cada día mantenernos en estas manifestaciones y extender espacios sociales, académicos y cotidianos donde estas cosas se puedan hablar. Creo que debería de marcar yo el tiempo, pero tengo una última pregunta de la audiencia. Muchas gracias, Carolina, por expandir sobre esto. Nos preguntan en el Facebook también, Yulisa Martínez, ¿creen que en algún momento puedan poner una ley o un castigo al gobierno por hacer ese tipo de impunidades hacia el pueblo y de esta manera disminuir los problemas? Por otro lado, una charla muy buena, con mucho conocimiento, eso menciona. Pues ya te voy a hablar, a Albert, comentar. sí. La justicia colombiana es inoperante. En Colombia, el 92% de los homicidios quedan impunes. De pronto hay una cifra muy similar a la de México, desgraciadamente. Entonces, nuestra justicia es una justicia elefantiásica que funciona muy lenta y muy mal, muy torpe. Además, hay mucha corrupción en la justicia colombiana, desde la alta magistratura hasta los jueces municipales. Por supuesto, hay gente muy honesta, no puedo ser categórico ni generalizante, sería erróneo hacerlo. Y la única visión que yo veo de que opere justicia en estos casos es que organismos externos, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional, entren a actuar, porque de resto va a haber impunidad total. Va a haber impunidad total en todos estos hechos que están ocurriendo en estos días en Colombia y en hechos anteriores igual de graves como este. Entonces, mi única esperanza es que actúe la justicia internacional porque dudo mucho, soy
absolutamente pesimista de que la propia justicia colombiana lleve a los grandes responsables de esta debacle en la que está la sociedad colombiana y de la que esperamos salir a flote en un futuro cercano. Muy fuerte y un poco similar a la realidad que vivimos en México sobre la impunidad y que nos mantiene frustrados y deseando casi que un milagro suceda y se vayan quienes no imparten justicia, ¿no? Pero ahí también Carolina menciona que mientras ellos mismos sean juez y parte, será muy difícil permitir que otras formas de verdad se encuentren. Y de verdad que estamos muy agradecidas, tanto Anel como yo, y con Isaura y Fernanda, de haber formado este panel, muy enriquecedora la diversidad de las perspectivas. También, antes de que me despida, voy a mencionar el comentario de nuestro colega Carlos Palacios, que dice un comentario sobre Guattari, por qué los gobiernos de derecha le temen. Dice que en el proyecto Cartografías del Deseo, Consuli Rolinic produjo conocimiento situado fundamental para la emancipación contra los gobiernos militares en Brasil. La idea peligrosa de Guattari es una revolución corporal, afectiva y subjetiva que no aspira a la toma del poder. El fascismo de las derechas detesta la diferencia y singularidad que la subjetividad representa. Luego se volvió famoso porque lo relacionan con Lula. Y bueno, hay varios más comentarios que se quedan fuera, pero nuevamente agradecerles en nombre de la Universidad Iberoamericana Tijuana por compartir esto con pues nosotros y nosotras mexicanos y mexicanas y los estudiantes de la universidad también estamos muy agradecidos y todo el personal. Espero que no sea la última vez que podamos compartir en un espacio como este y pues para todos los que nos acompañaron en Facebook, hasta el próximo evento. Mil gracias.